A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para indagar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación, por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Buenas noches para todos. Una vez más, sean bienvenidos al programa de la Superintendencia de Administración Tributaria en coordinación con Radio Universidad SAT Informativo. Mi nombre es Brenda Palacios Marroquín y junto a mi compañera e intérprete en lengua de señas Arsenia Archila e invitados del programa, estaremos compartiéndoles nueva información relacionada a nuestro entorno tributario, con el fin de orientarlos por medio de este espacio informativo en el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. En ese sentido, considerando que ya estamos a tan solo 3 días de que venza el plazo del pago del impuesto sobre circulación de vehículos, esta noche hemos decidido hablar respecto de las consecuencias de no cumplir con esta obligación, para que conozcan los inconvenientes en los cuales podrían incurrir y a la vez recordarles que aún están en tiempo para realizar el pago de este impuesto. Por esa razón, el tema de esta semana es infracciones, multas o recargos por no pagar el impuesto sobre circulación de vehículos. Así que los invitamos para que no cambien de emisora, por supuesto la 92.1 de Radio Universidad, o que continúen acompañándonos aquí en nuestro canal de YouTube de SAT Guatemala. Sin más preámbulo, para compartirnos esta importante información, esta noche nos acompañan como invitados del programa los licenciados Pamela Canel y Davis Matías, facilitadores del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente de la SAT. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio informativo. Buenas noches, estimados licenciados, Brenda, Davis y Archila. Qué gusto acompañarlos con este tema importantísimo. Ante todo, pues agradezco la amable invitación. Esperamos despejar algunas de las dudas más frecuentes relacionadas al pago del impuesto sobre circulación de vehículos. Muy buenas noches, estimados. En esta oportunidad, pues, qué gusto volverles a saludar, ¿verdad? Brenda y Pamela, la primera vez que compartimos el programa de radio. Y pues a Arsenia y especialmente a nuestros invitados, ¿verdad? Quienes nos acompañan ya pues en esta noche, quienes nos escuchan o miran a través de las redes, ¿verdad? De YouTube específicamente. Pues en esta noche vamos a brindarles información que es de su interés, especialmente si usted posee un vehículo como un carro, una motocicleta, pues esta información es para usted. Sean todos bienvenidos. Así es, muchas gracias por aceptar una vez más nuestra invitación y acompañarnos en una nueva transmisión de SAT Informativo. No dudo que después de escuchar la información que nos estarán compartiendo, muchas de las personas que aún no han realizado el pago de este impuesto quieran evitarse incurrir en inconvenientes aprovechando los 3 días que aún les queda para poder cumplir con esta obligación y así poder transitar tranquilamente con su vehículo o motocicleta. Bien, como ustedes ya saben, de acuerdo con la ley, el próximo lunes 31 de julio vence el plazo para pagar el impuesto sobre circulación de vehículos, que comprende el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de julio, motivo por el cual es que esta noche, repito, hemos decidido hablar respecto de las infracciones, multas o recargos como consecuencia por no pagar este impuesto y a la vez compartirles esta información como prevención para que puedan evitarse caer en este tipo de inconvenientes innecesarios, aprovechando a que aún están en tiempo de cumplir con esta obligación. Así que teniendo claro el objetivo que deseamos alcanzar con nuestra audiencia, ¿qué les parece si iniciamos por aclarar como primer punto qué ley establece el pago de este impuesto y por qué es importante cumplir con esta obligación? Con todo gusto quiero contarles hoy que el decreto 7094 en su artículo 1 estableció un impuesto anual sobre la circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. En este caso, pues sabemos que esto es responsabilidad de los propietarios. En otras palabras, toda aquella persona que cuente con cualquiera de este tipo de vehículos deberá pagar el impuesto correspondiente para que este vehículo pueda circular dentro del territorio guatemalteco.
El impuesto de circulación se liquidará en un solo pago anual a través de los medios que, en este caso, SAT ponga a disposición. Es de suma importancia cumplir con esta obligación y, primero que todo, para circular tranquilidad y evitar inconvenientes. Y adicional, recordemos que el pago del impuesto contribuye para el bien común de la circulación en el país, estimada Brenda. Gracias. Previo a pasar al tema de las consecuencias por no pagar este impuesto, creo que vale la pena primero dejar en claro el siguiente punto. Sabemos que la fecha límite para pagar este impuesto se cumple este lunes 31 de julio, pero ¿cuál es realmente el plazo que establece la ley para pagar año con año el impuesto sobre circulación de vehículos, ya que la mayoría de personas piensan que de este impuesto se debe pagar hasta el mes de julio de cada año? Es muy cierto, Brenda, lo que acabas de indicar sobre los contribuyentes que poseen un vehículo. Muchos creen que en el mes de julio se paga el impuesto sobre circulación de vehículos, porque llega esta fecha y vemos que la mayoría empieza a dar vueltas porque quiere pagar el impuesto. Por eso, como buenos guatemaltecos, debemos informarnos muy bien para no caer en omisos que implican el pago de multas. Y eso pues a nadie le gusta, ¿verdad? Muchas veces porque nosotros no nos informamos, no averiguamos muy bien, solo lo que nos cuentan, con eso nos quedamos, pero es otra la realidad, ¿verdad? Y es por ello que, de acuerdo siempre al artículo 29 del decreto 70-94, se establece, ¿verdad?, que el plazo que la ley le da a todos los contribuyentes o propietarios de vehículos es del 1 de enero hasta el 31 de julio de cada año. Es decir, dentro de este periodo se tiene que pagar el impuesto, y no como muchos creen que es en el mes de julio, pero no es así, ¿verdad? Y es importante aclarar que año con año hay que pagar el impuesto. Digo esto porque muchos contribuyentes no pagan el impuesto, ¿verdad? Porque piensan que solo una vez se paga el impuesto. Solo te dice que tengo el vehículo, lo voy a pagar y listo, ya nunca más. Pero pues esto es año con año. Y preste mucha atención, ¿verdad? Si usted tiene un carro de cualquier tipo o una motocicleta y no ha pagado el impuesto durante varios años, tiene sanción y y una multa también, ¿verdad? Por falta de pago y otros efectos negativos que pues vamos a ir viendo en esta oportunidad. Muchas gracias por la aclaración, pues adicional a lo que ustedes ya mencionaron respecto al periodo anual que comprende este impuesto, considero importante también ampliar este punto que está relacionado con ciertas gestiones ante la SAT que involucran pagar este impuesto previo a su fecha de vencimiento. Pero bueno, yo no soy la experta, así que quisiera que nuestros invitados aclararan este punto. En ese sentido, ¿por qué es necesario tener pagado el impuesto sobre circulación de vehículos antes de su fecha de vencimiento para realizar cualquier trámite que involucre alguna gestión ante el registro fiscal de vehículos? Por ponerles un ejemplo, digamos un traspaso. Si el plazo máximo para realizar el pago es el 31 de julio de cada año y digamos que más de alguna persona realizó esta gestión en el mes de, se me ocurre, febrero, donde se supone la calcomanía 2022 aún está vigente. ¿Por qué tuvo que pagar esta persona desde ya la calcomanía correspondiente del año 2023 para poder hacer su traspaso? Bueno, déjame comentarte, estimada Brenda, que pues esto es necesario debido a que se encuentra establecido en el decreto que hemos venido platicando, que es el decreto 70-94. Esta es la ley del impuesto sobre circulación de vehículos. Esta ley indica en su artículo 31 que para la realización de gestiones ante el registro fiscal de vehículos, los contribuyentes deben estar al día en el pago del impuesto correspondiente. En este caso, como tú bien mencionabas, aunque tenga el año anterior solvente, se requiere que esté solvente hasta el año en curso. Poniendo el ejemplo de este año, sería 2023, para poder efectuar alguna gestión de vehículos, como por ejemplo, viene un traspaso, una reposición de distintivos, o bien alguna modificación del vehículo, ¿verdad?, que se desee realizar. Esto pues abarca un cambio de motor, cambio de color. Y también les quiero comentar que además
es bastante importante realizar la impresión de los distintivos electrónicos para aquellos casos en los cuales el contribuyente ya cuenta con esta modalidad de documentos. Muchas gracias por esa aclaración. De igual forma, esperamos que las personas que aún no han realizado este pago consideren que tienen hasta el día lunes 31 de julio para cumplir con esta obligación. Y aprovechando que aún estamos en tiempo de pagarlo, ¿podrían explicarles cuál es el procedimiento que deberán realizar para pagar este impuesto 2023? Muy bien, Brenda. Con mucho gusto les daré a conocer los pasos que debe seguir para poder pagar el impuesto de circulación de su vehículo. Eso sí, considere tener a la mano el número de placa del vehículo y el NIT del propietario, mismos que aparecen en la tarjeta de circulación. Primero, tiene que ingresar al portal web de la SAT. Puede escribir en el navegador de internet SAT Guatemala o en el enlace www.sat.gov.gt que lo direcciona a este portal web. Luego, a mano derecha están unos botones flotantes. Tiene que seleccionar el que diga o unas letras DG, que quiere decir Declaraguate, ¿verdad? Entonces, para poder ingresar al sistema de Declaraguate, donde encontrará el formulario de pago. Y en la sección número 5 están los formularios para vehículos. Y seleccione el que dice Vehículos Circulación, el formulario SAT 4091. Tiene que ingresar el CAPTCHA que le aparece. Ahora selecciona la placa de circulación, es decir, la letra, ¿verdad? O el tipo de placa para que corresponde según sea el vehículo, ¿verdad? Esto pues aparece en las placas o en la tarjeta de circulación de su vehículo. Y el NIT del propietario. Tiene que oprimir en buscar y el sistema le mostrará la información de su vehículo, ¿verdad? Como el impuesto que corresponde pagar. Ahora tiene que seleccionar los botones que dicen validar, congelar e imprimir la boleta SAT 2000. Lo que sigue ahora prácticamente es que tiene que pagar el impuesto, ¿verdad? Este es el proceso de llenar el formulario. Ya tiene que presentar esta boleta, ya sea en una ventanilla bancaria. Puede hacer también banca en línea, que muchas veces el contribuyente opta por pagar el impuesto totalmente en línea. Y también tiene la otra opción, que es ir a un cajero automático, donde solo tiene que digitar el pago de impuestos, pues anotando el número del formulario SAT 2000. O el más común, ¿verdad? Como les había indicado, que esto pues es normal en nuestro medio, donde pues usted va directamente al banco, lleva su boleta, paga el impuesto correspondiente, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Estos serían los medios para poder pagar el impuesto, ¿verdad? Entonces, también recuerde, tal como ya habían mencionado, se tiene que imprimir la calcomanía, ¿verdad? Y la tarjeta de circulación para aquellos contribuyentes o propietarios de vehículos que tienen ya los documentos electrónicos, ¿verdad? Aquellos que tienen pues los papeles convencionales, ¿verdad? Que aún son en papel, solo deben imprimir la calcomanía y portarla, por supuesto, en su vehículo para que en algún momento lo detiene la autoridad correspondiente y pues usted anda pues con sus documentos. Muchas gracias. Considero que hasta el momento hemos retroalimentado ciertos aspectos que orientan a nuestros oyentes respecto del cumplimiento de esta obligación. Sin embargo, considerando que el tema de esta noche está relacionado a las infracciones, multas o recargos como consecuencia por no pagar este impuesto, considero que es momento de abordar estos puntos con el objetivo de que dejemos claro en qué podrían incurrir las personas de hacer caso omiso con esta obligación. Entonces, ¿qué sanción aplica para aquellos contribuyentes que, pasado el 31 de julio, no paguen el impuesto sobre circulación de vehículos? Bueno, quiero contarles que lamentablemente, ¿verdad? Esta es la parte que no nos gusta a todos cuando se incurre en falta del pago en la fecha establecida. Automáticamente, a partir del día siguiente al del vencimiento, se sancionará con una multa del 100% del impuesto omitido, además del pago de los intereses respectivos. Esto pues es según el decreto que hemos venido mencionando, 7094, artículo 31. Y pues les voy a colocar un ejemplo para que tengamos un panorama más amplio, ¿verdad? En el caso de que mi impuesto era con un valor de 300 quetzales, al día siguiente mi multa sería de otros 300 quetzales.
Sin embargo, quiero comentarles que esto también tiene una consideración. Sabemos que hay contribuyentes que por una u otra razón pues se retrasan en realizar el pago, ¿verdad? Y para aquellos que voluntariamente lo realicen, es decir, sin un requerimiento de parte de SAT, tendrán derecho a una rebaja de la multa en un 75%. Continuando con el ejemplo de los 300 quetzales de la multa, pagarían solamente 75 quetzales, claro, más el impuesto correspondiente y los intereses respectivos que haya generado. Pero sabemos que con un descuento que se nos realice, pues ya nos ayuda en nuestra economía, ¿verdad? Por todo lo anterior, quiero exhortarlos a que cumplamos con el pago correspondiente antes del 31 de julio, para evitar que se vea afectado nuestro bolsillo pagando multas innecesarias o bien ocasionando omisos que pues nos van a generar un poquito de inconveniente. Totalmente de acuerdo. De hecho, la idea de este programa es evitar que los contribuyentes incurran en alguna sanción por parte de la SAT. Situación que me conlleva ahora la siguiente pregunta. ¿Qué pasa en el caso de las personas que cumplieron con pagar su impuesto sobre circulación de vehículos, pero tienen alguna multa de tránsito? Muy buena pregunta. Recordemos que para que pues aquí un país pueda funcionar y desarrollar, pues necesita leyes, ¿verdad? Y en lo referente al tema está la ley de tránsito, ¿verdad? Que sanciona a conductores, ¿verdad? En algún momento o a los vehículos por cometer infracciones, ¿verdad? Contenidas en las leyes. Así también las entidades del Estado pueden pues suscribir convenios con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación, coordinación, obtener información también, ¿verdad? Para que también den asistencia entre estas mismas. Por lo que la SAT, ¿verdad? Y varias municipalidades han suscrito convenios los cuales permiten ver las multas de tránsito, ¿verdad? Desde el portal de la SAT. Y pues si el contribuyente tiene una multa de tránsito, aunque pague el impuesto de circulación, no puede imprimir sus documentos para circular con su vehículo, ¿verdad? Porque incurrió en una infracción de tránsito, mismo que tiene que solventar, y una vez solventada puede imprimir su tarjeta de circulación y la calcomanía correspondiente para que pueda circular sin ningún inconveniente. Muchas gracias también por esa aclaración. Y otra situación que me gustaría que también les aclararan a nuestros oyentes del programa, considerando que es una situación lamentablemente recurrente en los contribuyentes, es, en el caso de las personas que adquieren un vehículo en una compraventa pasada la fecha del plazo del pago del impuesto sobre circulación de vehículos y a la hora de querer realizar el traspaso se percatan que no se canceló en su momento el pago del impuesto, digamos, 2023, ¿quién es el responsable de pagar este impuesto? ¿Y qué deberán hacer de presentarse este caso? Bueno, gracias, estimada Brenda. Un caso como tú comentas, pues bastante común, ¿verdad? Te comento que lo ideal sería que el vendedor realice la negociación del vehículo ya con el impuesto solvente, ¿verdad? Dado que esta es una obligación para el propietario. Y que el comprador, por su parte, pues le recomendamos que verifiquen previo a adquirir el vehículo que éste se encuentre en el cumplimiento del impuesto sobre circulación, ¿verdad? Como también adicional, recomendamos que revisen que se encuentren libres de multas, que no se encuentre como una garantía mobiliaria y, por supuesto, que no tenga ningún aviso de robo ante la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y para estos casos se recomienda, después de verificar que el vehículo no tenga ningún tipo de inconveniente y que se realice la compra, que se efectúe el traspaso correspondiente en el plazo que establece la ley. Y así pues evitar futuros inconvenientes, ¿verdad? Esta sería pues la recomendación de mi parte, estimada Brenda. Muchas gracias. Otro aspecto que también vale la pena plantear y aclararles a nuestros oyentes es ¿qué pasa en el caso de las personas que deben años atrasados? Digamos, por poner un ejemplo, deben los años 2019, 2020, 2021 y 2022. ¿Pueden solicitar, no sé, algún tipo de exoneración o convenio de pago para ponerse al día en esta obligación? Muy bien, muy buena pregunta. Y efectivamente esto pasa, ¿verdad? Y primero quiero hablar sobre el artículo 11 del decreto 70-94, ¿verdad?
que establece la inactivación de los vehículos por no pagar el impuesto. Veamos cómo dice la ley, ¿verdad? Dice que el registro fiscal de vehículos cancelará de oficio las inscripciones de todo vehículo cuyo propietario hubiese dejado de pagar el impuesto a que se refiere esta ley, ¿verdad? Durante 3 años consecutivos, vencido el plazo que tenía para realizar el pago del tercer año. Lo anterior, pues sin perjuicio del pago del impuesto omitido y las sanciones correspondientes. Cuando se cumpla, pues lo anterior, se inscribirá automáticamente el vehículo en el registro, ¿verdad? Y actualmente muchos contribuyentes o propietarios de vehículos no pagaron el impuesto, ¿verdad? Y durante 2 años venció el tercer año. Ahora, como decía Brenda, pues en ese ejemplo, el cuarto año, efectivamente ese vehículo está inactivo, ¿verdad? Pues entonces el contribuyente tiene que, en este caso, cumplir con esa obligación. Ahora, pues, ¿cómo tiene que hacer para solventar esta situación? Tiene que pagar el impuesto. Eso sí, esto va a incluir multas generadas, ¿verdad? Esto siempre de acuerdo a lo que las leyes establecen. Pero entendemos también que hay personas que no tienen el suficiente de dinero a la mano, ¿verdad? Para poder pagar el impuesto, porque puede ser que sea una cantidad grande, depende del modelo del vehículo. Entonces, lo que el contribuyente puede hacer es solicitar convenios de pago, ¿verdad? Entonces, los requisitos, esto es de manera fácil, ¿verdad? Y los requisitos que necesita, pues son bastante sencillos. Estos los puede encontrar usted como contribuyente, que están disponibles en el portal de la SAT, en la opción de requisitos, para que puedan ustedes realizar la solicitud de facilidades de pago, ¿verdad? Para que proporcionalmente ustedes acuerden con la administración tributaria, acudiendo a una oficina o mediante correo electrónico, los plazos para poder pagar el impuesto correspondiente, ¿verdad? Y por supuesto tiene que pagar las multas respectivas, ¿verdad? Cuando se haya pagado el impuesto, automáticamente el vehículo va a estar activo, ¿verdad? Ahora bien, el tema de la exoneración, esta sí pues no aplica, ¿verdad? Porque únicamente solicitándose al presidente de la República, ¿verdad? Sí podría, pero a que esto se dé, pues usted tiene que ir con él, pues eso lleva bastante tiempo. Entonces, lo que sí les pedimos es que ustedes puedan, ahí sí que gozar de este derecho también, ¿verdad? O pues pagar el impuesto si está dentro de sus posibilidades, para que puedan, ahí sí que imprimir los documentos correspondientes y así puedan circular sin ningún inconveniente. Gracias. Otro aspecto que vale la pena aclarar, aprovechando la experiencia de nuestros invitados con el tema de esta noche y que está relacionado a la calcomanía, es: si ya pagaron el impuesto, pero no imprimen la calcomanía, ¿es válido portar una foto, captura de pantalla o PDF en su teléfono, que es una práctica usual hoy en día? ¿O podrían caer en alguna sanción por no portar impresos sus distintivos electrónicos, es decir, su tarjeta de circulación y calcomanía 2023? Bueno, pues este aspecto es bastante importante que sea considerado, ¿verdad? Debido a que posterior sabemos que por las carreras a veces de pagar el impuesto pues a última hora, ¿verdad? Pues olvidamos este aspecto que es bastante esencial, ¿verdad? Entonces, posterior a realizar el pago de nuestro impuesto, se debe imprimir la calcomanía del año en curso. Y si ya se posee la versión electrónica de la tarjeta de circulación, pues también imprimir la vigente para mostrarla en cualquier revisión de las autoridades competentes. Esto con el objetivo de evitar ser sujeto a alguna sanción que corresponde según la Dirección General de la PNC y su Departamento de Tránsito. Quiero contarles que conozco a una amiga que estaba al día en el cumplimiento de su impuesto de circulación el año pasado y pues lamentablemente por olvidar imprimir sus distintivos le fue colocada una sanción. Sabemos que esto podemos evitarlo realizando algo tan sencillo como la impresión correspondiente. Y qué mejor que manejar nuestro vehículo pues con toda paz y tranquilidad en el caso de cualquier puesto de registro, ¿verdad? Muchas gracias también por esa aclaración. Licenciados, considero que hasta el momento se han explicado aspectos importantes relacionados a las consecuencias por no cumplir con esta obligación. Sin embargo, considerando el tiempo de programa, ¿qué les parece si a manera de conclusión terminan por explicar: pasado el 31 de julio, aún será válido realizar el pago del impuesto sobre circulación de vehículos correspondiente a este año 2023?
Sí, pues efectivamente esta duda surge, ¿verdad? En todos los contribuyentes que posiblemente no pagan el impuesto a tiempo por cualquier razón. Y pues claro que sí, ¿verdad? Como ya hemos mencionado, este plazo que pues hemos indicado es el que tienen para pagar el impuesto libre de toda multa, ¿verdad? De toda sanción. Si el contribuyente no pagó el impuesto, pues tiene ahí sí que la libertad de poder pagar el impuesto, porque esta es una de las obligaciones que tiene, ¿verdad? Incluso pues prácticamente le da ese derecho para poder circular con su vehículo. Entonces, a partir ya del primer día de agosto, ya ahí sí que el pago del impuesto ya incluye una multa, ¿verdad? Entonces, igual, incluso puede pagarlo cualquier día del año, pero como menciono, pues ya incluye multas, intereses, recargos, para que el contribuyente lo pueda tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, ahí sí que lo más pronto posible, ahí sí que hay que pagar el impuesto respectivo, ¿verdad? Siempre recalcando que el plazo para el pago, recuerden ustedes que es año con año, ¿verdad? Y es a partir del 1 de enero hasta el 31 de julio, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta y así pues de manera oportuna puedan cumplir con el pago de este impuesto en el plazo que la ley establece y así librarse de toda multa, sanción o cualquier otro inconveniente. Gracias, sin duda alguna el tiempo en el programa ha sido de mucho provecho, pues hasta el momento ustedes nos han dejado clara la importancia de pagar en tiempo este impuesto para evitar caer en sanciones innecesarias, por lo que los invitamos a cumplir con esta obligación, pues todavía están a tiempo de pagar este impuesto que vencerá este lunes 31 de julio. Por otro lado, les cuento que lamentablemente hemos llegado al tiempo límite del programa y como ya es de costumbre, me gustaría brindarles unos minutos más a nuestros invitados para que puedan despedirse del programa compartiéndonos algún comentario o recomendación final. Bueno, de mi parte, pues quiero agradecerles nuevamente la invitación en este espacio. Para mí ha sido un placer acompañarlos. Esperamos pues que la información brindada contribuya a que realicen pues todos los contribuyentes el pago correspondiente antes de la fecha del 31 de julio. Los invito a sintonizarnos cada viernes con temas de bastante importancia a través de la Universidad 92.1 y les deseo por supuesto una excelente noche para todos. Igualmente, Brenda, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y siempre ahí sí que instando a los contribuyentes quienes nos acompañaron en esta oportunidad. Si usted tiene un vehículo o pues está a punto de comprar un vehículo, puede hacer, ¿verdad? Recuerde cumplir con esta obligación del pago del impuesto de circulación de su vehículo, ya que pues este le da el derecho para poder circular con el vehículo respectivo, ¿verdad? Entonces, igual, si tiene varios vehículos, tiene que cumplir con el pago de cada uno, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, incluso usted mismo puede llenar su formulario, ¿verdad? Tal como les había mencionado, ingresando a Declaraguate, ahí pueden ustedes pagar el impuesto respectivo. Así que pues agradecemos a todos por su compañía, que Dios los siga bendiciendo y que pasen una feliz noche. Muchas gracias, licenciados Pamela Canel y Davis Matías, por la información compartida respecto de las infracciones, multas o recargos por no pagar el impuesto sobre circulación de vehículos, como también por las recomendaciones brindadas. Espero que este programa cumpla con su objetivo de evitarles inconvenientes a las personas que aún no han realizado este pago, el cual podrán realizarlo, repetimos, sin recargos hasta el próximo lunes 31 de julio. Ahora sí, con esta importante información nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecer el apoyo que nos brinda Radio Universidad por medio de su emisora 92.1, como también la coordinación de mis compañeros para la transmisión de este programa por medio de nuestra cuenta oficial en YouTube de SAT Guatemala. Fue un gusto acompañarlos, su servidora Brenda Palacios Marroquín y Arsenia Archila. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo viernes por este mismo horario. Y solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.